Hola, ¿qué tal? Les saludamos de la plataforma de aprendiz de Derecho Salvadoreño, una plataforma que trata de abonar a algunos temas en relación al derecho salvadoreño propiamente. En este caso, pues, hoy por hoy vamos a presentar el siguiente tema, el plazo procesal para pedir la reapertura del proceso penal salvadoreño sobre la base del análisis de la resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia con referencia 295-C-2022. La idea sobre todas las cosas aquí es determinar a partir de cuándo se cuenta el plazo de un año que confiere el Código Procesal Penal para pedir la reapertura del proceso penal salvadoreño. Contextualizando un poco, la idea es que el juez de instrucción normalmente a veces, no, normalmente no, a veces resuelve decretar sobreseimiento provisional y el sobreseimiento provisional a su vez se basa en dos presupuestos. La insuficiencia de los elementos de convicción para fundamentar el dictamen de acusación que ha presentado la representación fiscal para que el caso avance a la fase plenaria. Y el otro presupuesto es la posibilidad de que se incorporen nuevos elementos. Y es que a veces definitivamente habrá casos en los que no es posible incorporar nuevos elementos aun y cuando se concediese el año que establece la ley. Bien, habiendo dicho eso, vamos a determinar que el artículo que establece ese plazo es el artículo 352 del Código Procesal Penal. El texto literal ustedes lo tienen en pantalla cuando dentro del año contado a partir de la fecha del sobreseimiento provisional surjan nuevos elementos de prueba. El juez, a petición de la Fiscalía, puede decretar la reapertura de la instrucción. Entonces, si nosotros vemos ahí, hay una frase clave, ese año se cuenta a partir de la fecha del sobreseimiento provisional. Es decir, estamos hablando de que ese año se contaría a partir de la fecha en que se dicta el auto como tal, la resolución como tal, contentiva del sobreseimiento provisional. Por ejemplo, se dictó eh, el día 9 de agosto de 2024, pues el auto, entonces a partir de esa fecha se va a contar el sobreseimiento provisional según el tenor literal de esta disposición, pero después encontramos, revisando el código, encontramos otra disposición siempre que nos puede abonar sobre este tema y es el artículo 31, numeral 14 del Código Procesal Penal. Este artículo 31 establece, digamos, las causales de extinción de la acción penal y en su numeral 14 establece de que se entiende extinguida la acción penal cuando dentro del año del dictado del sobreseimiento provisional no se haya solicitado al juez la reapertura de la instrucción. Este artículo pareciera ser que viene a confirmar lo que establece el 352 porque nos vuelve a decir dentro del año de dictado, o sea, de la fecha que tiene el auto de sobreseimiento provisional. De hecho, parece que es totalmente más claro que el 352. Hasta aquí entonces nos quedaríamos con una propuesta, con una solución. Ese año se cuenta desde la fecha en que fue dictado el sobreseimiento provisional. Sin embargo, la Sala de lo Penal en la sentencia que estamos analizando, 295-C-2022, nos dice que el plazo del año debería de contarse a partir del día siguiente a la notificación de dicho auto. ¿Cuál auto? El auto de sobreseimiento provisional. Y así pues parece haber resuelto el dilema de cuándo se comienza a contar el año para solicitar la reapertura del proceso. De hecho, esta solución que la Sala de lo Penal propone parece que es acorde, que es congruente a lo que establece el artículo 167, inciso 1 del Código Procesal Penal. El 167 habla de los plazos, de cuándo inician a correr los plazos
¿Cuándo se vuelve vinculante, digamos, poder realizar un acto procesal que ha sido ordenado? Y ese artículo dice que los plazos comienzan a correr desde que inicia el siguiente día, aquel en que se efectúa la notificación. Eh, entonces, según el tenor literal de esta propuesta, si se le notifica un día lunes, eh, la resolución de sobreseimiento provisional, el plazo va a contarse el día martes. El día martes usualmente es un día hábil, a menos que sea un día de asueto declarado, ¿verdad? Por decreto legislativo. Pero normalmente un día martes es un día hábil. Entonces, el plazo cuenta a partir del día siguiente a la notificación que se hizo. La notificación se hizo el lunes, el plazo comenzará a contar del día martes. Bien, ese criterio jurisprudencial de contar a partir del día siguiente la notificación parece resolver el tema de los sobreseimientos cuando no son impugnados. Cuando hablamos de que no son impugnados, no se presenta una aclaración, no se presenta una adición, no se presenta una revocatoria, no se presenta una apelación. Hasta acá debo de aclarar algo muy importante, no nos estamos ocupando acá si el sobreseimiento provisional admite o no alguna de esas impugnaciones mencionadas. Simplemente estamos diciendo ahorita que el criterio jurisprudencial expuesto resuelve los casos de los sobreseimientos provisionales que no son impugnados. Y diría más concretamente aquellos que no son apelados. Ahora, ¿qué pasa cuando un sobreseimiento provisional es apelado? La sala en esa sentencia que estamos estudiando estableció que el año respectivo se cuenta, el año para solicitar la reapertura, se cuenta a partir del día siguiente a la notificación de la declaración de firmeza. Fíjense ustedes en esto. Aquí hay un cambio diametral de criterio. Ese año se cuenta a partir de la notificación de la resolución que confirma el sobreseimiento provisional apelado. En términos más simples, ese año se cuenta a partir del día siguiente de la notificación de la declaración de firmeza de la resolución de la Cámara respectiva, de la Cámara competente. Si nos fijamos, la solución para el segundo caso, para cuando el sobreseimiento provisional es apelado, es diferente. ¿Por qué? Porque si el sobreseimiento provisional no es recurrido, entonces el año se cuenta a partir del día siguiente a la notificación del auto mismo. Pero si fuese recurrido, entonces ese año se cuenta a partir del siguiente a la notificación de la declaración de firmeza de la resolución de la Cámara. Ven ustedes entonces la diferencia, ¿verdad? La distinción de uno y otro caso es una solución totalmente diferente la que toma la sala de lo penal. Ahora, creemos que la sala de lo penal hubiese sido más saludable que hubiese establecido que el año para solicitar la reapertura se cuenta a partir del día siguiente a la notificación en que se declara firme el correspondiente auto de sobreseimiento provisional, sea o no que se haya recurrido, que se haya apelado, en aras de garantizar la seguridad jurídica sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque de haber dicho así solventaba incluso aquellos supuestos en los que aún la decisión confirmatoria del sobreseimiento provisional es impugnada a través del recurso de casación, sin que acá estemos discutiendo si la resolución que confirma un sobreseimiento provisional admite o no casación. Simplemente estoy diciendo de que a veces sucede que los litigantes, por la razón que sea, aún de la decisión de la Cámara, interponen recursos de casación. Y una vez que interponen recursos de casación, eso significa que incluso la decisión de la Cámara no está firme. Entonces, lo más saludable, creo yo, es que tomando como parámetro el texto de estos artículos del 352, del 31, numeral 14, y la opinión que vierte la Sala Penal en la sentencia 295-C-2022, creo que en resumen lo más saludable para cualquier caso hubiese sido
contar ese año de sobreseimiento provisional a partir del día siguiente a la notificación de la resolución que declara firme el sobreseimiento provisional, sea que ese provisional se haya declarado firme en primera instancia por no haber recurrido, en segunda instancia por haberse confirmado, o eventualmente incluso sea que se haya recurrido en casación, pues si a la postre se haya desestimado la casación, por supuesto habrá que siempre emitir una declaración de firmeza. Entonces, en cualquier caso, una decisión firme, pues es eso, causa estado, cosa juzgada, por así decirlo, y ya no hay más para dónde. Entonces, ahí tenemos la certeza que ese sobreseimiento provisional ya eh, adquirió firmeza y por tanto sí podemos contar entonces el año para solicitar la reapertura de un proceso que estaba pausado con motivo de un sobreseimiento provisional. La idea sería uniformar ese criterio, eso sería lo más saludable. Entonces, hasta aquí dejamos esa propuesta, esa noción. eh, Nada más es una cuestión eminentemente académica. Si ustedes tienen una opinión diferente, pues bienvenida. Pueden dejarla en sus comentarios y no dejen de seguir el contenido de Aprendiz de Derecho Salvadoreño. Compartan el contenido, suscríbanse. Muchas gracias y enseguida pues tenemos más contenido.